Bienvenidos, apreciados amigos, a esta serie de lecciones, La misión de Dios, mi misión. Y hoy continuamos con la segunda parte de esta lección que se titula Misión en favor de los no alcanzados. Y vamos a basarla en el capítulo 15 y el verso 28 del libro de Mateo. Este verso tiene mucho que ver con este informe de la ONU que vamos a leer a continuación antes de leer el verso, que nos dice lo siguiente: el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas para el año 2050. Y estas proyecciones indican que el cambio gradual en la residencia de la población humana de las zonas rurales a las urbanas, combinada con el crecimiento general de la población mundial, podría agregar otros 2.500 millones de personas a las zonas urbanas para el 2050. Y cerca del 90% de este incremento ocurrirá en Asia y África, según este informe de la ONU. ¿Qué tiene que ver Mateo 15, 28 con este informe de las Naciones Unidas? Lo veremos a continuación. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. No cabe duda de que desde el principio un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue trazando la línea y las pautas para alcanzar a los perdidos, incluyendo a los perdidos de las grandes ciudades, de las zonas urbanas. Sin embargo, muchos de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, estamos padeciendo del complejo del profeta Jonás. Esa impotencia de que los otros no sean de la misma nacionalidad o no tengan nuestra misma cultura y nuestros mismos pensamientos. Esa impotencia de ver que los demás no son igual que nosotros nos reduce a un tipo de exclusivismo y aislamiento, como estuvo la nación judía en la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y este complejo de Jonás, indudablemente que constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy a las zonas urbanas, a las grandes ciudades. Cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño. Así que los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista. Y según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Y hay un fenómeno muy grande hoy en día que se está dando enfrente de nuestros ojos. Y es que con rapidez y seguridad se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades, por causa del constante aumento de la resuelta impiedad. La corrupción que prevalece supera ya la capacidad descriptiva de la pluma humana, y por eso vemos que cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencias e iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vidas realmente brutal e infernal. Cada día atestigua el aumento de la locura, los homicidios y los suicidios. Así que, amigo que me escucha, de un siglo a otro, Satanás procuró mantener a los hombres en la ignorancia de los designios benéficos de Dios. Procuró impedir que viesen las cosas grandes de la palabra de Dios, los principios de justicia, misericordia y amor que en ella se presentan.
y los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época. Pero Dios ve la tierra llena de iniquidad y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la palabra no es auténtica, y como resultado arrasa al mundo a una marea de maldad como nunca ha vivido desde los días de Noé y del apóstata Israel. La nobleza del alma, la amabilidad y la piedad se sacrifican para satisfacer las codicias de cosas prohibidas. Los negros anales de los crímenes cometidos por amor a la ganancia están a la vista. Bastan para helar la sangre y llenar el alma de horror. Y nuestro Dios es un Dios de misericordia y trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra de inteligencia artificial, de músicas modernas, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reinan la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Sagradas Escrituras, que al final de los tiempos vendría un caos que apenas está comenzando, de una sobrepoblación en el planeta Tierra. La abundancia de crímenes, de engaño, de cohecho, violencia intrafamiliar. Y hablando precisamente de esta gran responsabilidad que tenemos tú y yo, aunque podemos decir, sin temor a ofender a nadie, que los hijos de Dios estamos padeciendo del complejo de Jonás, de un aislamiento voluntario y de que el Evangelio no debe de predicarse más allá de nuestra ciudad o de nuestro barrio donde vivimos. Pero el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que había que ir a regiones apartadas de Israel y que el Evangelio como tal se expandería hacia ella. Y por eso fue que en este viaje que el Señor Jesús hizo con sus discípulos a la ciudad de Genezaret, cerca de las ciudades de Tiro y Sidón, llevó a los discípulos en este viaje como para un entrenamiento hacia las fronteras extranjeras, para que pudiesen aprender cómo era que se debería de alcanzar a aquellos que no tienen la misma creencia que nosotros tenemos. Quería enseñarle lecciones que les ayudarían a alcanzar esos grupos desamparados y que desconocían el Evangelio. Esto es, a quienes viven en las ciudades. Dice que el Señor Jesús allí miró hacia la llanura de Tiro y Sidón, donde estaban aquellas ciudades paganas con grandes templos y aglomeración urbana. Y allí fue el Señor. Fue la única vez que el Señor Jesús salió de Israel para enseñarle a los discípulos que había que predicar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, porque ellos también habían sido creados por Dios. Y como tales, el Evangelio debería de habérseles revelado también a ellos. El libro de los Jueces, en el capítulo 3, el verso del 1 al 6, nos revela cómo Dios dejó naciones allí en la tierra que le dio a Israel, para que ellos fuesen probados. Y dice el libro de los Jueces, del capítulo 3 al verso 6, lo siguiente, del 1 al 6. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos,
heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los israelitas no deberían de haberse mezclado matrimonialmente con esas naciones paganas y creer en lo que ellos creían como paganos, la adoración a multitudes de dioses, apartándolos del Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría, de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera los inició en la misión urbana transcultural, al confrontar sus prejuicios e intolerancia, y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. Por eso el misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud y el medio ambiente, otros con el elevado costo de la vida, y qué decir del racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, querido amigo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades. Pongamos nuestro granito de arena, que Dios nos recompensará. No debemos de esperar esa recompensa en el sentido de que la hemos ganado, porque ya Cristo ganó la salvación para nosotros, no por gracia, para que nadie se gloríe. Jesús buscó a las multitudes, fue a las zonas urbanas. Y el libro de Mateo 9:35 al 38 nos enseña acerca de la misión de Jesús con las multitudes. Y en aquella región que hemos mencionado de Tiro y de Sidón, ocurrió un hecho muy interesante que vamos a tratar de sintetizar, pues es bastante amplio. Una mujer cananea estaba allí en medio de la multitud y le rogaba a Jesús que le sanara a su hija, la cual padecía de demonios. Pero Jesús aparentemente no la escuchaba y ella seguía insistiendo: Señor, sana a mi hija, por favor, que está enferma y es poseída por el demonio. Y Jesús seguía caminando y no ponía atención. Los discípulos, como eran judíos, se sintieron complacidos al ver que su maestro posiblemente no se interesaba en ella y creían que él estaba a favor del racismo que había en el pueblo de Israel, que pensaban que solamente ellos se iban a salvar y que los paganos no merecían la salvación. Entonces el Señor Jesús le dijo a aquella mujer que insistía tanto en que le sanara a la hija: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Aquella respuesta heló el corazón de aquella mujer. Sin embargo, no perdió su fe y continuó rogándole al Señor que sanara a su hija. Y el Señor Jesús contestó: no es lícito echarle el pan a los perrillos. Y aquella mujer continuó rogándole: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que dejan caer los ricos. Ellos comen. El Señor Jesús se paró allí en medio de la multitud y dijo: mujer, qué fe tan grande tú tienes. Esa fe maravillosa te ha salvado. Ve, tu hija ha sido sana. Parafraseando nosotros la historia bíblica. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer cananea. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la que habrían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían una cosa tal, evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Entonces, ¿qué nos dice esta reflexión? Que ante Dios, los hombres somos iguales. Que no hay religión que nos impida ir a Dios, siempre que cumplamos con sus requerimientos, porque recordemos que el hombre está dividido y ha creado religiones a su antojo o a su manera,
Pero Dios tiene una medida para saber quiénes son fieles dentro de las diversas religiones. Y por eso a Él le interesa alcanzar a mucha gente que tienen un corazón abierto para recibir la palabra de Dios en esas grandes ciudades, como París, Tokio, el Distrito Federal, New York. En el libro de los Hechos se nos narra la historia también de la visión que tuvo el apóstol Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, del verso 9 al 16. Allí nos dice que Pedro tuvo aquella visión donde él veía que el Señor le presentaba muchos animales allí y alimento para comer. Y Pedro decía: Señor, yo no como animales inmundos. Allí habían cerdos y otro tipo de animales que los judíos no comían o que Dios dio órdenes que no se comieran. Y entonces el Señor le dijo a Pedro en aquella visión, sintetizándola: lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. Y entonces, a la insistencia del Señor, el apóstol Pedro comprendió que el Señor le estaba diciendo que el evangelio debía ser predicado a aquellos que los judíos llamaban inmundos o paganos. Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Y por eso el Señor Jesús dijo: cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe? Como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. El apóstol Pedro pensó que los alimentos que estaba viendo en la visión eran inmundos, y era cierto, pero eso se refería a la predicación del evangelio. No hay una raza inmunda, no hay una religión inmunda a las cuales nosotros no podamos presentar el evangelio. Nuestra misión es presentar el evangelio, porque así los hombres no tendrán excusa de haber escuchado la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. No es nosotros estando solamente en nuestra zona de confort. Debemos también de alcanzar a aquellos que están en lugares dificultosos y que no tienen esperanza de que alguien les hable de la palabra de Dios. Al igual que Jonás, el Señor venció su prejuicio y se convenció de su error y fue a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad que se consideraba perdida para los judíos. Sin embargo, el Señor la rescató y fue la gran campaña evangelística más grande que haya ocurrido en aquellos años, en aquellos tiempos, antes del nacimiento de Cristo en esta tierra. Una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre otras personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad responderán con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, están allí afuera, como aquella mujer cananea. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que dejan caer los hijos de los ricos que comen en sus mesas. Y el Señor Jesús le dijo a aquella mujer: grande es tu fe, mujer, que te ha salvado. Tu hija está sana en estos momentos, desde esta hora. Grande es tu fe, amigo que me escucha en estos momentos. Te ha salvado. Cristo te llama a su reino para que sea parte de este pueblo que le espera para juntarse con Él cuando Él venga muy pronto en las nubes de los cielos. El Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Despertarlas de la indiferencia puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón,
puede revelar el alma, la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Amigo que me escucha, estoy encantado con que ustedes nos estén escuchando y les invito a que compartan este video y se inscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Hasta la próxima y muchas bendiciones.